237. Cateterismo cardíaco y angiografía coronaria diagnósticos. El cateterismo cardíaco y la angiografía coronaria se consideran el estándar de oro en la valoración de la anatomía y la fisiología del corazón y sus vasos. En 1929, Forsman demostró la posibilidad de realizar el cateterismo cardíaco en seres humanos cuando introdujo una sonda vesical en una vena de su propio brazo y de ahí a la aurícula derecha, corroborando su posición en el corazón por una radiografía. En la década de 1940, Cornan y Richards aplicaron dicha técnica a pacientes con enfermedad cardiovascular para valorar la función cardíaca. En 1956 estos tres médicos mencionados recibieron el premio Nobel. En 1958, Sones practicó de manera inadvertida la primera angiografía coronaria selectiva cuando un catéter en el ventrículo izquierdo se desplazó a través de la válvula aórtica hasta situarse en la arteria coronaria derecha e inyectaron 40 mililitros de medio de contraste por dicho vaso. El angiograma resultante permitió destacar los detalles anatómicos de la arteria no conocidos hasta la fecha, y sin producirse efectos adversos en el paciente. Sones siguió su trabajo y pasó a desarrollar catéteres coronarios selectivos que fueron modificados por Hudkins, quien elaboró catéteres preformados y permitió que la angiografía de arteria coronaria tuviera una aceptación amplia como método diagnóstico. En Estados Unidos el cateterismo cardíaco es el segundo procedimiento quirúrgico más realizado, siendo un país con más de 1.5 millones de operaciones al año. Cateterismo cardíaco. Indicaciones, riesgos y medidas antes de su realización. El cateterismo cardíaco y la angiografía coronaria están indicados para valorar la extensión y gravedad de la cardiopatía en sujetos sintomáticos y para determinar si están justificadas las intervenciones de tipo médico, quirúrgico o a través de un catéter. Cuadro 237.1. También se utiliza para descartar enfermedad grave en pacientes sintomáticos con hallazgos ambiguos en estudios no invasivos y en pacientes con dolor torácico de origen indeterminado en quienes se necesita un diagnóstico definitivo para el tratamiento. El cateterismo cardíaco no es obligatorio antes de la cirugía cardíaca en algunos pacientes más jóvenes que tienen cardiopatía congénita o valvulopatía, cuyas características estén perfectamente definidas por métodos de imagen no invasivos, y que no poseen los síntomas ni los factores de riesgo que sugieran arteriopatía coronaria concomitante. Los riesgos asociados con el cateterismo cardíaco programado son relativamente pequeños, menos del 0.1% de infarto de miocardio, 0.01% de accidente cerebrovascular y 0.1% de muerte. Estos riesgos aumentan de forma sustancial si el cateterismo es urgente durante un infarto agudo de miocardio o en sujetos hemodinámicamente inestables. Otros riesgos asociados al cateterismo son la aparición de taquiarritmias o bradiarritmias que necesitan cardioversión o farmacoterapia, insuficiencia renal aguda por el contraste empleado, que en ocasiones obliga a practicar diálisis transitoria o permanente, complicaciones vasculares que exigen reparación quirúrgica o intervención percutánea, y hemorragia significativa en el punto de acceso. De todos los riesgos mencionados, la hemorragia es la complicación más frecuente y se observa en un 1.5 a 2% de los pacientes, y las complicaciones hemorrágicas graves conllevan un peor pronóstico a corto y largo plazos. En pacientes que comprenden y aceptan los riesgos que conlleva el cateterismo cardíaco, no existen contraindicaciones absolutas cuando la técnica se realiza en anticipación de una intervención que salvará la vida. Sin embargo, existen contraindicaciones relativas como la insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica grave, salvo que se planifique la realización de diálisis, bacteriemia, accidente cerebrovascular agudo, hemorragia activa de tubo digestivo, anticoagulación excesiva, administración reciente de líticos, alteraciones electrolíticas graves no corregidas, antecedente de reacción anafiláctica o anafilactoide a medios de contraste yodados, y el antecedente de alergia o anafilaxia o broncospasmo al ácido acetilsalicílico en sujetos en quienes es esperable la necesidad de una intervención coronaria percutánea y no se haya desensibilizado previamente al ácido acetilsalicílico. Es importante tener en cuenta la alergia al contraste y la insuficiencia renal inducida por este, ya que son fenómenos adversos que pueden surgir en sujetos por lo demás sanos, y se dispone de medidas profilácticas para aminorar el riesgo. Las reacciones alérgicas a los medios de contraste aparecen en menos del 5% de los casos con reacciones anafilactoides graves, clínicamente indistinguible de la anafilaxia, pero sin estar mediada por inmunoglobulina E, que afectan a un 0.1 a 0.2% de los pacientes.
Las reacciones leves se manifiestan como náuseas, vómitos y urticaria, mientras que las reacciones anafilactoides graves culminan en choque por hipotensión, edema pulmonar y paro cardiorrespiratorio. Los pacientes con antecedente de alergia significativa al contraste deben recibir premedicación con corticoides y antihistamínicos, bloqueadores H1 y H2, al menos durante 24 horas antes de la angiografía coronaria programada, y los estudios deben realizarse con medios de contraste no iónicos de baja osmolaridad que tengan una menor tasa de reacciones alérgicas documentadas. La nefropatía aguda inducida por contraste, definida como el incremento en el aclaramiento de creatinina mayor de 0.5 mg por 100 ml o 25% por encima del valor inicial, que ocurre en las 48 a 72 horas después de la administración del contraste, se observa en aproximadamente un 2 a 7% de pacientes, con tasas 20 a 30% en pacientes de riesgo, incluidos aquellos con diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca congestiva, nefropatía crónica, anemia y edad avanzada. La diálisis es necesaria en 0.3 a 0.7% de los pacientes y está asociada con un aumento de 5 veces la tasa de mortalidad hospitalaria. En lo que se refiere a todos los pacientes, el riesgo de nefropatía inducida por medios de contraste disminuye con una adecuada expansión de volumen intravascular a base de solución salina intravenosa al 0.9%. 1 a 1.5 ml por kilo por hora, por 3 a 12 horas antes del procedimiento y que se continúa de 6 a 24 horas después de este. La premedicación con N-acetilcisteína no reduce de manera consistente el riesgo de lesión renal aguda inducida por el contraste, por lo que no se recomienda de forma rutinaria. Los pacientes con diabetes tratados con metformina deben suspender el fármaco 24 horas antes del procedimiento y no deben reiniciarlo hasta 48 horas después de la administración del medio de contraste para reducir el riesgo de acidosis láctica. Otras estrategias destinadas a reducir el riesgo son administrar bicarbonato sódico, 3 ml por kilo por hora, 1 hora antes y 6 horas después del procedimiento. Utilizar medios de contraste hiposmolares o isoosmolares y limitar el volumen del medio de contraste a menos de 50 ml por procedimiento. Antes de realizar el cateterismo cardíaco es preferible que el paciente haya ayunado las 6 horas previas y haya recibido por vía intravenosa sedación consciente, para que permanezca despierto pero sedado durante el procedimiento. En los sujetos en quienes se sospecha arteriopatía coronaria, se utilizan 325 mg de ácido acetilsalicílico como tratamiento previo. En pacientes en quienes posiblemente el procedimiento progrese a una intervención coronaria percutánea, se debe iniciar otro antiagregante plaquetario, clopidogrel, 600 mg como dosis de carga y 75 mg diarios. Prasugrel, 60 mg como dosis de carga y 10 mg diarios, o ticagrelor, 180 mg como dosis de carga y 90 mg cada 12 horas. El prasugrel no se utiliza en individuos que han padecido una apoplejía o una crisis de isquemia transitoria previa. La varfarina se suspende hasta 2 a 3 días antes del cateterismo para permitir que el índice internacional normalizado descienda por debajo de 1.7 y evitar complicaciones hemorrágicas en el punto de acceso. Los nuevos anticoagulantes orales deben suspenderse 24 a 48 horas antes de la prueba. El cateterismo cardíaco es un procedimiento estéril, por lo que no es necesario administrar profilaxis antimicrobiana. Técnica. El cateterismo cardíaco y la angiografía coronaria son procedimientos que permiten una valoración hemodinámica y anatómica detallada del corazón y de las arterias coronarias. La selección de uno u otro método depende de los síntomas y el estado clínico del paciente, aunque los estudios no invasivos aportan datos que pueden orientar en el diagnóstico. Acceso vascular. Los procedimientos de cateterismo cardíaco se realizan con una técnica percutánea para entrar a la arteria femoral o radial y a la vena femoral, braquial o yugular interna como sitios de acceso para el cateterismo cardíaco izquierdo y derecho, respectivamente. En el interior del vaso se introduce una vaina flexible sobre una guía de alambre que permite la introducción del catéter en el vaso, con fin diagnóstico, y se avanza hacia el corazón bajo guía fluoroscópica. También pueden utilizarse como acceso vascular la arteria radial, o en raras ocasiones la braquial, sobre todo en individuos con arteriopatía periférica que involucra la aorta abdominal, la ilíaca o los vasos femorales. En caso de arterias ilíacas muy tortuosas, obesidad mórbida o preferencia para que el sujeto recupere la deambulación temprana tras el procedimiento. El acceso por la arteria radial está teniendo cada vez más aceptación,
debido a que la tasa de complicaciones hemorrágicas en este punto es menor. Se recomienda una prueba de Allen modificada con resultado normal o una prueba de Barbeau que confirme el suministro sanguíneo doble hacia la mano por las arterias radial y cubital antes de establecer el acceso en este sitio. Las venas yugular interna o antecubitales son los sitios de acceso preferido hacia el lado derecho del corazón cuando el paciente tiene colocado un filtro en la vena cava inferior o cuando se requiere vigilancia hemodinámica prolongada. Cateterismo de las cavidades derechas. En este procedimiento se miden las presiones del corazón derecho y la arteria pulmonar. El cateterismo cardíaco derecho ya no es una parte rutinaria del cateterismo cardíaco diagnóstico, pero es razonable en pacientes con disnea inexplicable, hipertensión pulmonar, cardiopatía valvular, enfermedad pericárdica, disfunción ventricular derecha o izquierda, cardiopatía congénita y sospecha de cortocircuitos intracardíacos. Para el cateterismo de las cavidades derechas se utiliza un catéter con globo en la punta, que se hace avanzar el catéter en forma seriada hasta llegar a la aurícula y el ventrículo derechos, la arteria pulmonar y el sitio donde se medirá la presión de enclavamiento, como un elemento sustitutivo de la presión auricular izquierda, mediante guía fluoroscópica. En cada cavidad se mide la presión y se obtienen muestras de sangre para medir la saturación de oxígeno para detectar derivaciones intracardíacas y calcular el gasto cardíaco. Cateterismo de las cavidades izquierdas. Esta técnica mide las presiones en las cavidades izquierdas del corazón como un factor determinante de la capacidad funcional del ventrículo izquierdo. Con la ayuda de la fluoroscopia se introduce un catéter y se guía hasta la aorta ascendente y, a través de la válvula aórtica, se introduce al ventrículo izquierdo para medir directamente la presión en su interior. En sujetos con una prótesis valvular aórtica por un disco móvil o inclinado, está contraindicada la penetración de la válvula con un catéter y se puede llegar a la cavidad izquierda del corazón por vía transeptal desde la aurícula derecha por medio de un catéter con punta aguda para perforar el tabique interauricular a nivel de la fosa oval. Una vez que el catéter cruza de la aurícula derecha a la izquierda se progresa a través de la válvula mitral y de ahí al ventrículo izquierdo. Dicha técnica también se usa para la valvuloplastia mitral. La heparina se administra en caso de procedimientos prolongados para disminuir el peligro de apoplejía, causada por émbolos de coágulos que pudieran formarse en el catéter. Para los pacientes con trombocitopenia por heparina se pueden utilizar inhibidores directos de la trombina como bivalirudina, 0.75 mg por kilo en bolo, 1.75 mg por kilo por hora durante todo el procedimiento, o argatroban, 350 microgramo por kilo en bolo, 15 microgramos por kilo por minuto durante todo el procedimiento. Hemodinámica. La valoración hemodinámica integral comprende la medición de las presiones en las cavidades derechas e izquierdas del corazón y del sistema arterial periférico, así como la cuantificación del gasto cardíaco. Cuadro 237.2. La forma y magnitud de las ondas de presión proporcionan información importante para el diagnóstico. En la figura 237.1 se incluyen trazos normales de presión. En ausencia de valvulopatía cardíaca, las aurículas y ventrículos constituyen una sola cavidad durante la diástole, momento en que se abren las válvulas tricúspide y mitral, mientras que, en la sístole, momento en el que se abren las válvulas pulmonar y aórtica, se considera que los ventrículos y sus infundíbulos constituyen una sola cavidad. Estos conceptos constituyen la base para el uso de las mediciones hemodinámicas para valorar la estenosis valvular. En presencia de estenosis aórtica se advierte un gradiente de presión sistólica entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Cuando hay estenosis mitral, surge un gradiente tensional diastólico entre la presión capilar pulmonar de enclavamiento, aurícula izquierda, y el ventrículo izquierdo, figura 237.2. Las mediciones hemodinámicas también permiten diferenciar entre la estenosis aórtica y la miocardiopatía obstructiva hipertrófica, situación en la que el tabique hipertrófico con asimetría genera un gradiente tensional intraventricular dinámico durante la sístole ventricular. La magnitud de la obstrucción se mide con un catéter con orificio terminal, colocado en el vértice del ventrículo izquierdo, que se retrae mientras se registra la presión. Una vez que el catéter pase la obstrucción septal y esté en la punta del ventrículo izquierdo, se mide el gradiente entre la punta de este ventrículo y la aorta. La presencia de miocardiopatía obstructiva hipertrófica se confirma por medio del signo de Brokenbrock-Braunwald. Después de una contracción ventricular prematura aumenta el gradiente tensional entre el ventrículo izquierdo y la aorta, con una disminución simultánea en la presión diferencial aórtica. Estos hallazgos no se observan en la estenosis aórtica. La insuficiencia valvular aumenta el volumen y la presión en la cavidad cardíaca receptora.
En la insuficiencia mitral y tricuspidia graves el incremento del flujo sanguíneo a las aurículas se produce durante la sístole ventricular, lo cual hace que haya un incremento en la onda V, 2 veces mayor que la presión media. La insuficiencia aórtica grave provoca una disminución de la presión diastólica aórtica y al mismo tiempo un incremento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, lo que resulta en un equilibrio de presiones entre las dos cavidades al final de la diástole. Las mediciones hemodinámicas también se usan para diferenciar entre el taponamiento cardíaco, la pericarditis obstructiva y la miocardiopatía restrictiva, cuadro 237.3. En el taponamiento cardíaco, aumenta la presión en la aurícula derecha con disminución del descenso en I, lo cual indica disminución del vaciamiento auricular derecho en la diástole e igualdad de las presiones diastólicas en las demás cavidades cardíacas. En la pericarditis constrictiva aumenta la presión auricular derecha y con un prominente descenso en I, lo cual indica llenado rápido del ventrículo derecho al inicio de la diástole. Se observan una depresión y una meseta diastólica, el llamado signo de la raíz cuadrada en las ondas ventriculares, causado por la interrupción repentina del llenado ventricular durante la diástole, incremento de las presiones del ventrículo derecho y arteria pulmonar, y cambios discordantes en las presiones en los ventrículos derecho e izquierdo con la inspiración. Aumenta la presión sistólica del ventrículo derecho mientras que disminuye la presión sistólica en el ventrículo izquierdo. Este último fenómeno hemodinámico es el que indica con mayor especificidad la constricción. La miocardiopatía restrictiva puede diferenciarse de la pericarditis constrictiva por un marcado aumento de las presiones sistólicas del ventrículo derecho y arteria pulmonar, por lo general mayor de 60 milímetros de mercurio. Una separación de las presiones diastólicas de ventrículos izquierdo y derecho mayor de 5 milímetros de mercurio, a nivel basal o con carga volumétrica aguda, y cambios que concuerdan en las presiones de llenado diastólico de ventrículos izquierdo y derecho junto con la inspiración, en ambos hay incrementos. Gasto cardíaco. El gasto cardíaco se mide con el método de Fick o la técnica de termodilución. Típicamente durante el cateterismo cardíaco se realizan el método de Fick y la técnica de termodilución, pero según expertos, el primer método es más fiable en presencia de insuficiencia tricuspidia y estado de bajo gasto. Este método utiliza el oxígeno como sustancia indicadora y se basa en el principio de que la cantidad de sustancia captada o liberada por cualquier órgano, consumo de oxígeno, es igual al producto del flujo sanguíneo, gasto cardíaco, multiplicado por la diferencia en la concentración de la sustancia en la circulación arterial y venosa, diferencia arteriovenosa de oxígeno. Por tanto, la fórmula para calcular el gasto cardíaco con base en el principio de Fick es gasto cardíaco en litros por minuto igual consumo de oxígeno en mililitros por minuto dividido sobre diferencia de oxígeno arteriovenosa en mililitros por litro. Se estima que el consumo de oxígeno es de 125 mililitros de oxígeno en un minuto por área de superficie corporal y la diferencia arteriovenosa de oxígeno se determina calculando primero la capacidad de transporte del mismo por la sangre, hemoglobina, en gramos por 100 mililitros, multiplicado por 1.36, oxígeno en mililitros sobre gramo de hemoglobina, multiplicado por 10, y multiplicando dicho producto por la saturación de oxígeno fraccionada. El método de termodilución mide una sustancia inyectada en la sangre donde se mezcla adecuadamente con ella. En la práctica actual el gasto cardíaco medido por termodilución utiliza la temperatura como indicador. Las mediciones se realizan con un catéter que dispone de un termistor en la punta, que detecta desviaciones térmicas en la arteria pulmonar después de inyectar 10 mililitros de solución salina normal a la temperatura ambiente en la aurícula derecha. Resistencia vascular. La resistencia entre las circulaciones sistémica y pulmonar se calcula extrapolándola a la ley de resistencia eléctrica de Ohm y es igual al valor de la media de los gradientes de presiones dividido entre la media del flujo, gasto cardíaco. En consecuencia, la resistencia vascular sistémica es presión aórtica media menos presión media de aurícula derecha, dividido entre el gasto cardíaco, multiplicado por 80 hasta obtener una resistencia en unidades watts, en dina segundo sobre centímetro a la quinta potencia. Del mismo modo, la resistencia vascular pulmonar equivale a arteria pulmonar media menos presión pulmonar capilar media, dividido por el gasto cardíaco, multiplicado por 80. La resistencia vascular pulmonar disminuye con oxígeno, nitroprusiato, antagonistas de conductos de calcio, infusiones intravenosas de prostaciclina y óxido nítrico inhalado. Estos tratamientos pueden administrarse durante el cateterismo para determinar si el aumento de la resistencia vascular pulmonar es fijo o reversible.
Área valvular. Los datos hemodinámicos también son útiles para calcular el área valvular utilizando la fórmula de Gorlin que iguala el área al flujo a través de la válvula, dividida entre el gradiente tensional entre las cavidades cardíacas que rodean la válvula. La fórmula para medir el área valvular es área igual gasto cardíaco en centímetro cúbico por minuto, dividido por periodo de expulsión sistólica o periodo de llenado diastólico, multiplicado por frecuencia cardíaca, dividido entre 44.3 multiplicado por C multiplicado por raíz cuadrada del gradiente tensional, donde C es igual a 1 para la válvula aórtica y 0.85 para la válvula mitral. El área valvular menor de 1 centímetro cuadrado y la media del gradiente mayor de 40 milímetros de mercurio denotan estenosis grave de la válvula aórtica, mientras que el área valvular de menos de 1.5 centímetro cuadrado y media del gradiente mayor de 5 a 10 milímetros de mercurio son compatibles con estenosis mitral moderada o grave. En pacientes sintomáticos con un área valvular mitral mayor de 1.5 centímetros cuadrados, una media de gradiente mayor de 15 milímetros de mercurio y una presión de la arteria pulmonar mayor de 60 milímetros de mercurio o una presión capilar en cuña de la de arteria pulmonar mayor de 25 milímetros de mercurio después del ejercicio, también se considera como un dato importante y puede justificar la intervención. La fórmula de aquí modificada también es útil para cuantificar el área de la válvula aórtica. Dicha fórmula calcula el área valvular como el gasto cardíaco, en litros por minuto, dividido entre la raíz cuadrada del gradiente tensional. Los cálculos del área de la válvula aórtica basados en la fórmula de Gorlin dependen del flujo y, en consecuencia, en pacientes con bajo gasto, es indispensable saber si un área valvular de menor magnitud refleja en la realidad estenosis fija o se calculó excesivamente por un bajo gasto y un volumen sistólico insuficiente para abrir completamente las valvas. En estos casos, puede ser necesaria la manipulación hemodinámica cauta con dobutamina para mejorar el gasto cardíaco y calcular de nuevo el área de la válvula aórtica. Cortocircuitos intracardíacos. En pacientes con cardiopatías congénitas son necesarias la detección, ubicación y valoración cuantitativa del cortocircuito intracardíaco. Es importante sospechar la presencia de dicho cortocircuito cuando existe una desaturación arterial inexplicable o cuando aumenta la saturación de oxígeno en la sangre venosa. El incremento en el contenido de oxígeno indica la presencia de un cortocircuito de izquierda a derecha, mientras que la disminución es característica de los cortocircuitos de derecha a izquierda. El cortocircuito se localiza al detectar la diferencia de niveles de saturación de oxígeno de 5 a 7% entre las cavidades cardíacas adyacentes. La gravedad del cortocircuito se determina por la proporción del flujo sanguíneo pulmonar, con el flujo sistémico, o flujo sanguíneo pulmonar sobre flujo sanguíneo sistémico igual. Contenido de oxígeno en sangre arterial sistémica menos contenido de oxígeno en sangre venosa mixta, sobre contenido de oxígeno en sangre de vena pulmonar menos contenido de oxígeno en arteria pulmonar. En caso de que haya comunicación auricular se considera importante una proporción de cortocircuito de 1.5 y se incluye con otras variables clínicas para decidir si es necesaria una intervención. Cuando existe comunicación interventricular congénita, la proporción de cortocircuito mayor de 2, con manifestaciones clínicas de sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, constituye una indicación de clase 1 para su corrección quirúrgica. Ventriculografía y aortografía. La ventriculografía para valorar la función del ventrículo izquierdo se puede realizar durante el cateterismo cardíaco. Se introduce en sentido retrógrado un catéter en cola de cerdo, pigtail, por la válvula aórtica hacia el ventrículo izquierdo y se inyectan de 30 a 45 mililitros de medio de contraste para visualizar la cavidad ventricular izquierda durante el ciclo cardíaco. El ventriculograma generalmente se realiza en la proyección oblicua anterior derecha para explorar la cinética parietal y la función de la válvula mitral. El movimiento normal de la pared, cinética parietal normal, se observa en la forma de contracción simétrica de todos los segmentos. Los segmentos hipocinéticos tienen menor contracción. Los segmentos asinéticos no se contraen y los disinéticos al parecer aumentan de volumen paradójicamente durante la sístole, figura 237.3. En la ventriculografía también se identifican alteraciones como aneurisma, pseudoaneurisma o divertículo del ventrículo izquierdo. Asimismo se utiliza para valorar el prolapso de la válvula mitral y la gravedad de la insuficiencia mitral. El grado de insuficiencia mitral se calcula comparando la densidad de la opacificación por medio de contraste en la aurícula izquierda con la del ventrículo izquierdo. El reflujo mínimo de medio de contraste hacia la aurícula izquierda se considera como insuficiencia mitral una cruz.
Cuando la densidad del medio de contraste en la aurícula izquierda es mayor que en el ventrículo izquierdo con reflujo del medio de contraste hacia las venas pulmonares durante 3 latidos, se define como insuficiencia mitral 4 cruces. Para identificar una comunicación interventricular se puede realizar una ventriculografía en proyección oblicua izquierda anterior. Si se calculan los volúmenes ventriculares durante la sístole y diástole, es posible calcular el volumen por latido y el gasto cardíaco. La aortografía en el laboratorio del cateterismo cardíaco permite visualizar anomalías de la aorta ascendente, incluidas dilataciones aneurismáticas y afectación de grandes vasos, así como la disección vascular con disminución del calibre de la luz verdadera, por un colgajo de íntima que lo separa de la falsa luz. La aortografía también se utiliza para identificar el injerto de vena safena con mejor flujo que evite la canulación selectiva, identificar cortocircuitos que involucren la aorta como el ductus arterioso persistente, y permitir una valoración cualitativa de la insuficiencia aórtica con una escala de 1 cruz a 4 cruces similar a la usada en la insuficiencia mitral. Cinefluoroscopia de las válvulas mecánicas prostéticas. La disfunción de la valva de una válvula protésica puede deberse a un trombo o a una obstrucción por un pannus, figura 237.4. La incidencia de trombosis en válvulas protésicas situadas en el lado izquierdo es de 0.1 a 6.0% por año paciente. Las diferencias en las tasas se atribuyen al tipo de válvula, su posición, el estado de anticoagulación y la función ventricular izquierda. Debe sospecharse disfunción de una válvula protésica en pacientes con anticoagulación en rango infraterapéutico, índice normalizado internacional bajo, un estado protrombótico, una insuficiencia cardíaca de inicio reciente, choque cardiógeno, paro cardíaco, fenómeno tromboembólico o en los pacientes asintomáticos, con un aumento del gradiente a través de la válvula. La cinefluoroscopia permite visualizar el movimiento de las valvas de la prótesis mecánica, no es una técnica invasiva. Está disponible en la mayoría de los centros y puede realizarse con rapidez y mínima exposición a radiación. Las imágenes de las válvulas protésicas mecánicas deben obtenerse de frente y en ángulo de 90 grados durante varios ciclos cardíacos para documentar la apertura y cierre de las valvas, además del movimiento del anillo basal. Cada tipo de válvula protésica tiene ángulos de apertura y cierre indicados por el fabricante y pueden usarse para determinar si el movimiento o cierre de las valvas está limitado, sugiriendo una obstrucción mecánica. Angiografía coronaria. La angiografía coronaria selectiva casi siempre se realiza durante el cateterismo cardíaco y se utiliza para definir la anatomía coronaria y valorar la magnitud y extensión de la arteria coronaria epicárdica y la enfermedad del injerto por derivación en dicha arteria. Los catéteres coronarios con formas especiales se utilizan para abarcar los orificios coronarios de izquierda y derecha. La inyección manual del medio de contraste radiopaco genera un luminograma coronario que se registra en las imágenes radiográficas, cineangiografía. Las arterias coronarias son estructuras tridimensionales que están en movimiento con el ciclo cardíaco, razón por la cual se hacen angiogramas de dichos vasos en diferentes proyecciones ortogonales para visualizarlas mejor sin superposición o acortamiento ficticio. La anatomía coronaria normal es muy variable de una persona a otra, pero, en términos generales, existen 2 orificios coronarios y 3 grandes vasos coronarios que son la arteria descendente anterior izquierda, circunfleja izquierda, ambas derivan de la coronaria izquierda, y coronaria derecha, figura 237.5. Si la rama del nódulo auriculoventricular, la arteria descendente posterior y los vasos laterales posteriores, nacen de la arteria coronaria derecha, se define a la circulación como dominante derecha, que es la situación que prevalece en casi el 85% de las personas. Cuando las 3 ramas mencionadas nacen de la arteria circunfleja izquierda, como se observa en el 5% de la población, la circulación se define como dominante izquierda. Alrededor del 10% de los enfermos restantes tienen una circulación codominante en la que los vasos nacen de la circulación coronaria derecha e izquierda. En algunos pacientes, una rama intermedia nace directamente de la arteria coronaria izquierda, lo cual constituye una variante normal. Las anomalías de las arterias coronarias se observan en un 1 a 2% de los pacientes y las más comunes son los ostium, orificios, separados para las arterias descendente anterior y circunfleja izquierdas. 0.41%. Por medio de la angiografía coronaria se visualizan las estenosis de las arterias coronarias en forma de estrechamiento luminal en la cineangiografía. La magnitud del estrechamiento se conoce como la estenosis porcentual y se identifica visualmente al comparar el segmento afectado con mayor intensidad con un segmento normal proximal o distal.
La estenosis que afecta más del 50% de diámetro interno se considera como significativa, figura 237.6. Por medio de la angiografía coronaria cuantitativa en línea, online, se tiene una valoración más exacta del porcentaje de estenosis y disminuir la tendencia a sobreestimar visualmente la gravedad de la lesión. La presencia de un puente miocárdico que muy a menudo involucra a la arteria descendente anterior izquierda, puede confundirse con una estenosis significativa. Esto ocurre cuando una porción del vaso se sumerge por debajo de la superficie epicárdica y el miocardio se somete a fuerzas compresivas durante la sístole ventricular. El aspecto básico para diferenciar el puente del miocardio y la estenosis fija es que la zona estenótica del vaso vuelve a la normalidad durante la diástole. También se pueden observar calcificaciones coronarias durante la angiografía, antes de inyectar el medio de contraste. Se pueden identificar vasos colaterales atravesando desde una zona proximal de un vaso gravemente estenosado u ocluido, hasta su región distal. La trombólisis en casos de infarto del miocardio de bajo grado, una medida de la duración relativa del tiempo que necesita el contraste para opacificar totalmente la arteria coronaria, puede aportar información complementaria respecto al grado de la lesión y la presencia de trombólisis en casos de infarto del miocardio grado 1, llenado mínimo, o 2, llenado tardío, del flujo, lo que sugiere una estenosis significativa de la arteria coronaria. Ecografía intravascular, tomografía de coherencia óptica y reserva del flujo coronario. Durante la angiografía coronaria, a veces se necesitan estudios más detallados en el caso de estenosis intermedias, 40 a 70%, hallazgos indeterminados o manifestaciones anatómicas incongruentes con los síntomas del enfermo. En tales casos, se obtiene una valoración anatómica más precisa de la arteria coronaria y el grado de aterosclerosis por medio de la ecografía intravascular, figura 237.6. Dicha técnica se realiza con un fino catéter flexible, que incorpora un transductor de 40 MHz en su punta, el cual se introduce al interior de la arteria coronaria con una guía de alambre. Los datos obtenidos de estudios de ecografía intravascular se pueden utilizar para definir la imagen de una placa aterosclerótica con mayor precisión, conocer el área transversal luminal y medir el calibre del vaso. También es útil durante la intervención coronaria percutánea o después la misma, para valorar la estenosis y establecer la idoneidad de la colocación de una endoprótesis. La tomografía de coherencia óptica es una técnica de imagen basada en un catéter que utiliza luz infrarroja para generar imágenes con mejor resolución espacial que la ecografía intravascular, 12 a 18 micras frente a 150 a 200 micras, sin embargo, la profundidad del campo es menor. La ventaja de la tomografía de coherencia óptica frente a la ecografía intravascular es su capacidad para obtener imágenes de las características de la placa aterosclerótica, lípido, cápsula fibrosa, con gran resolución y para valorar la colocación de un stent coronario, su afluencia y la permeabilidad, figura 237.7. La medición de la reserva de flujo fraccional ofrece una evaluación funcional de la estenosis y es más precisa que las técnicas de imagen para predecir el pronóstico clínico a largo plazo. La reserva de flujo fraccional es la proporción entre la presión en la coronaria distal a la estenosis dividida entre la presión de la arteria proximal a la estenosis a una vasodilatación máxima. Esta reserva se mide con un alambre guía en la coronaria que tiene un sensor de presión durante el reposo y en la hiperemia máxima después de inyectar adenosina, figura 237.8. La reserva fraccional de flujo menor de 0.8 indica una estenosis importante desde el punto de vista hemodinámico que se beneficiaría de intervención. Usando tanto la presión como la velocidad, también puede calcularse un índice de resistencia miocárdica. Los estudios demuestran que este también es un factor predictivo importante del resultado. Cuidados después del procedimiento. Una vez realizado el procedimiento se retiran las vainas de acceso vascular. Si se utilizó la guía de acceso femoral, se realiza en forma directa la compresión manual o dispositivos de cierre vascular que obturan inmediatamente el sitio de la arteriotomía con una grapa o clip, un tapón de colágeno o una sutura para lograr la hemostasia. Tales dispositivos acortan la duración del reposo absoluto en cama, de 6 horas a 2 a 4 horas, y mejoran la satisfacción del paciente, pero no se ha demostrado definitivamente que sean mejores que la compresión manual en lo referente a las complicaciones en el punto de acceso. Con un acceso en la arteria radial es necesario el reposo en cama por solo 2 horas.
Cuando el cateterismo cardíaco se realiza como un procedimiento ambulatorio electivo, el paciente completa el reposo en cama después del procedimiento en un entorno monitorizado y se da de alta con instrucciones domiciliarias para asegurar una adecuada ingesta de líquidos de manera abundante, la que los medios de contraste estimulan la diuresis osmótica. Asimismo, se recomienda evitar la actividad física excesiva y observar el sitio de acceso vascular en busca de signos de complicaciones. En el caso de enfermos de alto riesgo con enfermedades intercurrentes notables, en sujetos con complicaciones que surgieron durante el cateterismo o en pacientes a quienes se practicó intervención coronaria percutánea, puede ser necesaria la hospitalización por una noche. La hipotensión precoz después del procedimiento puede deberse a la inadecuada reposición de líquidos o a una hemorragia retroperitoneal desde el sitio de acceso. Los pacientes que recibieron una radiación mayor de 2 Gras durante el procedimiento se deben examinar para detectar signos de eritema. En los que recibieron dosis mayores de 5 Gras, se recomienda un seguimiento clínico hasta de un mes para valorar las lesiones cutáneas.